Mi nombre es Andrés Tufiño y vamos a continuar con la segunda parte del proyecto que se basa en la base de datos de una red social. El punto 5 se centra en la creación y asignación de usuarios y privilegios. En una base de datos es importante tener cierto control sobre las acciones que realizan los usuarios. Por ejemplo, aquí vamos a crear un usuario llamado Richard, que será identificado por la clave Richard123 y este tendrá todos los privilegios de usuario en la base de datos red social. Y también vamos a crear un usuario, Andrés, con la contraseña 123 y este tendrá también todos los no, tendrá solo los privilegios para visualizar en la tabla red social, en la tabla usuarios de la base de datos red social. Ya. También vamos a crear otro usuario con el nombre de Ariel, con la contraseña Ariel123, y este, como bien dice la instrucción Grand Insert, tendrá privilegios para insertar dentro de lo que es la tabla publicaciones en la base de datos de la red social. Bájale, por fin. Ya. Ahora vamos a continuar con el usuario Isaac, que tendrá la contraseña Isaac123 y este tendrá acceso de actualización en la tabla de comentarios en lo que es la base de datos de proyecto prueba. Ujú. A continuación, el siguiente punto es la implementación de vistas, procedimientos almacenados y triggers. Primero, vamos a crear una vista que se llamará usuarios publicaciones, donde vamos a seleccionar de la tabla usuarios el nombre y el apellido, y de la tabla publicaciones vamos a seleccionar el contenido y la fecha de publicación. Y con un join vamos a unirlo a publicaciones, donde el ID del usuario sea igual en la tabla de usuarios y la tabla de publicaciones. Y vamos a proceder a ver cómo se realizó la vista. Como pueden ver, ahí nos salen las columnas nombre, apellido, contenido y fecha de publicación, donde está creada la vista que acabamos de explicar. Ya. Ahora vamos con los procedimientos almacenados. Primero tenemos que abrir con un delimiter. Esto es importante ya que si no, no nos funcionará el procedimiento. Vamos a crear el procedimiento con el nombre agregar usuario, donde se agregará el nombre, el apellido, el email, la fecha de nacimiento, el género y la fecha de registro. Vamos a poner en un bloque empezando con begin, donde se va a insertar en los usuarios todos los campos de la tabla de usuarios, los valores que hemos inicializado anteriormente. Y vamos a terminar con end para cerrar el bloque y delimiter. Y así creamos el procedimiento y ahora vamos a llamar al procedimiento y vamos a agregar estos datos para ver si se agrega automáticamente. Tenemos que llamar con select from. Bueno, vamos a continuar con la creación de los triggers. Y a ver, ¿por qué no se crea? Ya. Vamos a crear un trigger llamado actualizar fecha de modificación, donde antes de actualizar en la tabla publicaciones por cada fila, vamos a setear una nueva fecha de publicación con la fecha actual. Entonces, después de crear este trigger, vamos a actualizar en publicaciones, donde vamos a poner el mensaje, esta es la publicación de Andrés actualizada,
donde el ID de la publicación sea igual a 4. Vamos a visualizar la tabla publicaciones y ahí nos sale el contenido ya actualizado mediante el trigger con la fecha actual. Ya. Ahora vamos con el siguiente punto, que son los manejos de errores en un procedimiento almacenado. Primero vamos a comenzar otra vez con el delimiter y vamos a crear un procedimiento llamado manejo de errores. Tenemos que usar declare continue handler for SQL exception, ya que esta es una función de MySQL que nos permite detectar errores en la compilación del script. Ok, entonces vamos a poner esto, ya, súbele un poquito, ahí, en Start Transaction, ahí se agrega la lógica del procedimiento que intencionalmente causará un error. Vamos a ingresar en usuarios el nombre, apellido, email, fecha de nacimiento, género y fecha de registro. Y en nombre vamos a agregar un valor nulo para que se vea el error. Ya, cerramos con el delimiter y ahora vamos a crear una tabla para registrar los errores que nos cause la consulta. Ok, la tabla se llama log errores, tendrá el ID, que es la clave primaria, el mensaje, que será un varchar, y la fecha. Ya, y ahora el procedimiento para registrar errores. Creamos un procedimiento que se llame registrar error, que contará con mensaje, y vamos a iniciar el bloque con un begin, insert into la tabla que creamos anteriormente, la logs errores. Vamos a poner el mensaje que tendremos que poner para los errores y los valores, el mensaje que hemos inicializado anteriormente. Cerramos con un delimiter y ahora con otro delimiter vamos a simular un fallo con un procedimiento. Otra vez usamos declare continue handler for SQL exception, que es para la detección de errores, y vamos a comenzar con un begin. En este caso se revierte la transacción y se registra el error, por eso ponemos el rollback. Registramos el error en la tabla de logs, ponemos cal registrar error, si ponemos el mensaje, se ha producido un fallo en simular fallo, y ya. Entonces terminamos esta y ponemos start transaction y vamos a insertar un registro que causará un error intencionalmente para este ejemplo práctico. Ok, ponemos en la tabla usuarios, el ID del usuario, todos los campos que tiene la tabla usuarios y vamos a poner intencionalmente los valores null, donde nos va a dar el mensaje de error. Ok, aquí tenemos a la parte izquierda todos los procedimientos que hemos ido creando y ya, ahí estarán creados. A continuación, mi compañero con el commit y el row. Soy Richard Soria, en este caso voy a comentar lo que sería la parte 3 del avance del proyecto para bases de datos. Como se dijo anteriormente, esto es para una red social. Lo siguiente, vamos a hacer referencia a lo que son los commits y, o sea, que sería referente a las transacciones. Primero iniciamos una transacción. Al iniciar esta transacción, ¿qué ganamos nosotros? Con esto evitamos nosotros si es que queremos hacer algún cambio, añadir una actualización o eliminar algún tipo de registro. Entonces nosotros, si queremos, si estamos seguros de que hacer esa eliminación, podemos utilizar lo que sería lo siguiente. Primero iniciaríamos una transacción. Luego insertaríamos los datos. En este caso vamos a hacer los datos en una tabla usuarios que vamos a implementar todos los usuarios, todos los datos del usuario. En este caso, si nosotros estamos seguros que queremos hacer esa transacción, damos al commit. Caso contrario, en el caso de no estar seguros o tal vez cometimos un error, presionamos un rollback. Pero hay que tener cuidado con esto. Una vez iniciada la transacción, iniciado la transacción y ya se hizo el commit, ya no hay cómo hacer un rollback.
Entonces nosotros tenemos que asegurarnos cada vez que iniciamos una transacción si estamos seguros, commit, o si tal vez no como tal no tenemos bien o no estamos seguros de ello, vamos a hacer un rollback. El commit siempre es cuando vamos a estar seguros. Entonces, no, si nosotros hacemos rollback no vamos a ganar nada porque al fin de cuentas va a salir un error por lo que ya se hizo la transacción y ya se confirmó de que estamos seguros de ello. Como se logra ver, se puede registrar que se insertó el registro dentro de lo que es la tabla de usuarios. Luego también tenemos lo que son las transacciones distribuidas y su manejo. Primero, ¿qué es una transacción distribuida? Es una transacción que involucra más de una base de datos. Entonces aquí nosotros estaríamos iniciando la transacción distribuida. Vamos ahora a realizar las operaciones en diferentes bases de datos. En este caso vamos a insertar lo que es un usuario. En este caso nos sale un error en lo que es la transacción. Como tal, es por lo que nosotros, como solo tenemos una base de datos, que es como se dijo anteriormente, entonces por eso es que nosotros no podemos mostrar, no podemos hacer este tipo de transacción, ya que no contamos con una más. Pero prosiguiente haríamos lo que es la inserción de una operación, que sería insertar un usuario. Entonces, lo siguiente vamos a hacer lo que es la preparación de la transacción. Entonces, con esto preparamos y confirmamos la transacción distribuida. Ejecutamos lo que son ya las sentencias y se confirmaría lo que es la transacción. En este caso, como se dijo, si uno está seguro de esa transacción, ya no se puede hacer un rollback. Nosotros cuando iniciamos la transacción, siempre debemos asegurarnos como tal, si eso queremos que vaya, entonces asegurarnos de colocar commit. Caso contrario, no estamos seguros, todavía no hacemos el commit y hacemos un rollback, con eso volveremos a como estaba por defecto anteriormente. Para la siguiente tenemos lo que es el aislamiento de una transacción. ¿Qué es el aislamiento de una transacción? Es la manera en que una transacción se mantiene independiente a otra, se evita que las transacciones interfieran entre sí. Lo que sería que primero configuramos lo que es el nivel de aislamiento, luego proseguimos a iniciar otra vez una transacción para prosiguiente realizar una operación, que en este caso vamos a insertar usuarios. Como estamos seguros de lo que hicimos, vamos a confirmar la transacción y nos va a mostrar todos los datos. A, a continuación se explicará lo que es referente al join, que el join no es más que una forma o una manera de combinar los datos de dos o más tablas basadas en una relación entre ellas. Como principal tenemos el inner join, que nos muestra los datos donde hay coincidencia en ambas tablas. Entonces nosotros para asegurarnos que estamos haciendo un inner join es en la sentencia. Después de nosotros poner nuestra tabla, poner nuestra tabla donde va a ser la consulta, tenemos que asegurarnos, podemos poner nuestro inner join. Con eso aseguramos de que solo nos mostrará donde solo existan las coincidencias entre ambas tablas. Y la coincidencia se da en la parte de long, en donde tanto en la tabla usuarios tiene que tener ID usuario, tiene que ser igual a la de publicaciones, tiene que ser igual la ID del usuario. Y en ese caso se mostrará. En este caso también la razón por que nosotros ponemos una U es el hecho para identificar de qué tabla. En from usuario nosotros ponemos esa U para que de cierta manera reducir lo que serían strings al momento de hacer la sentencia, con eso agilizaríamos lo que es nuestro script y sería más fácil de recorrer. Luego tenemos el left join, que muestra todos los datos de la primera tabla y los datos
coincidentes de la segunda tabla. En este caso también tenemos un late join. Nosotros, el join se basa más en ver que existan coincidencias tanto en una tabla como en la otra. De ahí tenemos lo que es el right join, que muestra los datos también de la segunda tabla y los datos de la coincidentes de la primera tabla. Al igual, en el caso de que nos registre de una tabla los valores, pero en la otra no tenga, pero tenga una coincidencia, va a mostrar lo que son los valores vacíos, o en este caso null. Luego tenemos el full order join, muestra todos los datos de ambas tablas, coincidan o no. Una nota que en MySQL no se soporta full el order join directamente. Entonces aquí tal cual la sentencia y procedíamos a lo que es un cross join. El cross join no es nada del otro mundo, sino que es una sentencia que nos permite combinar todas las filas de una tabla con todas las filas de otra tabla. En este caso, como para hacerlo más fácil de entender, sería que muestra todas las posibles combinaciones que pueden existir entre las filas de las diferentes tablas que tengamos con nuestro join. En este caso tenemos de nombre, apellido y contenido. Entonces va a ser las posibles combinaciones que pueden haber entre estas tres columnas, que serían sus registros. Y esto con la tabla que es publicaciones. Luego tenemos lo que es los joins complejos. Los joins complejos son aquellos que para las múltiples tablas que seleccionamos lo que son los usuarios, las publicaciones y comentarios. Al fin de cuentas, lo que nosotros hacemos es que implementamos para más y más tablas y no es nada otro mundo, simplemente que en vez de dos tablas vamos a tener más y más y más. Pero siempre tener en cuenta que con esto hay que acabamos lo que sería la sentencia del join y asegurarnos que la siguiente va a ser con otro join y asegurarnos dónde queremos que sean las coincidencias. De ahí tenemos las subconsultas con join, que nos permite, depende a lo que la condición que se quiera, en la que estableciendo en el select, nosotros podremos hacer que aparezcan estos datos. Por ejemplo, aquí tenemos una selección de usuarios y el número de publicaciones que han hecho. Entonces, nosotros queremos saber qué usuarios qué usuarios con su nombre y apellido y la cantidad de publicaciones que han hecho. Entonces, nosotros eh, ejecutamos lo que sería esta consulta, entonces que nos retorne de cierta manera donde los usuarios tengan la idea que la idea del usuario sea igual a la idea, en tanto en la tabla de publicaciones como en usuario sea igual, entonces nos va a retornar si ha hecho una cantidad y con count va a contar esas veces que se ha hecho eso. Eh, Hacer un paréntesis aquí, tenemos lo que es tanto el join explícito, que es utilizando join, y el implícito, que es utilizando esta subconsulta, que es utilizando un select y un where. Luego tenemos lo que es la concurrencia, que es el manejo de bloques, que es cómo se manejan las múltiples transacciones que se ejecutan al mismo tiempo sin interferir entre sí. Entonces lo que haríamos nosotros es ver los bloques, tendríamos que nosotros como tal inicializar lo que es esta transacción. Entonces iniciamos nuestra sección y luego vamos a lo que es, realizamos la operación, es que en este caso vamos a realizar la operación de actualizar un usuario. Entonces, como tal, si nosotros ya estamos seguros, confirmamos la transacción. Entonces, ahora vamos a hacer lo que es la consulta de los bloques actuales. Entonces, vamos a hacer esa búsqueda, vamos a consultar como tal. En este caso nos presentamos errores con esta consulta, más que todo es porque MySQL no soporta, pero también como quedamos entre todos los integrantes del grupo,
no es que le íbamos a implementar en nuestro proyecto, sino que sería como un apartado a priori. Luego también hacemos lo que son las consultas de espera de bloqueo, que al igual como tal, la sentencia MySQL no se soporta, entonces por eso no nos sale error como tal. En esta opción nos permite ver lo que son todos los procesos que se encuentran activos. Entonces, con eso tenemos un control de que nomás se está ejecutando, qué están haciendo, tenemos un demo que se está ejecutando, tenemos un sleep y tenemos el query. Luego, si queremos terminar con un proceso problemático, realizamos la siguiente sentencia. En este caso también nos da un problema como tal. Esto se debe a que es un error como tal la sintaxis de MySQL presenta estos tipos de problemas, entonces nosotros no nos encuentra. Igual es es un ejemplo de tipo de errores, pero en otras formas se ocuparía otra forma de hacer lo que es finalizar estos procesos, otra forma de ocupar. Entonces eso sería por mi parte. A continuación, mi compañero. Bueno, yo me presento, soy Isaac Valenzuela y les voy a presentar los siguientes pasos. Primero voy a presentarles la auditoría de seguridad, donde vamos a hablar sobre técnicas de auditoría y los registros de actividades de usuarios y análisis de logueos. Vamos a crear primero la auditoría, creando una tabla de auditoría donde nos va a registrar todos los términos que se han hecho. A continuación, creamos la tabla y vamos a crear, en este caso, un trigger que se llama audita inserciones, donde esta funciona como un delimiter, crear trigger. Esta va a ser después de insertar en usuarios para todas las tablas, donde inicia, que dice que inserta en la tabla auditoría con el usuario, con la operación que se ejecuta, con los valores con los nombres y el insert, que es la palabra que se va a guardar. Y aquí está, a ver, vamos a correr el trigger y vamos a insertar un nuevo registro. Y cuando consultemos la tabla de auditoría, nos va a salir el mensaje de que se insertó un nuevo usuario. Esto funciona para auditorías y control de usuarios, de publicaciones de documentos, de likes, lo que es en nuestra base de datos de redes. Ahora vamos con la seguridad y cifrado de datos. Eh, Cuando le corremos, nos vemos que en la autenticación del string nos sale la contraseña cifrada. Esto intentamos implementar en tablas, pero lamentablemente MySQL es muy limitado para esto en el Workbench. Pero utilizar MySQL Server, esta sintaxis se ejecuta normalmente. Ahora vamos con la creación de usuarios, de donde vamos a crear un usuario con autenticación segura. Vamos a cambiar el 1 por el 2 porque ya teníamos un 2. Y vamos aquí a darle que asignar privilegios de acceso, donde tenemos que tener solo permisos para insertar en la tabla red social. Vamos aquí a revocar los privilegios, en este caso del 2. Y así este usuario no va a poder insertar y no va a poder hacer nada. Para obviamente aceptar estos privilegios, se pone flush privilegios. En este caso no nos va a salir porque ya no le configuramos bien la parte de que esta parte el usuario ya se cree, sino como solo es una demostración. En este caso vamos ahorita con las políticas de acceso, donde vamos a crear una política de acceso. Esto puede según variar la base de datos que utilicemos. Como estamos en Workbench, hablamos de que es muy limitada. Vamos a crear la vista de usuarios y vamos a ponerle, vamos a crearle, vamos aquí a darle los privilegios y vamos a ver las vistas y aquí se puede ver todo lo que se ingresó. Es decir, que esto es una función, en pocas palabras, que va a crear una vista de usuarios de que este usuario 2 solo pueda ver en la tabla usuarios. Si actualizamos aquí, podemos ver que se creó la view
Y aquí están lo de lo que hemos hecho anteriormente. Ahora vamos con el paso 13, que son procesos de lotes y funciones SQL. Vamos a crear un evento para un proceso de lotes diariamente. Primero vamos a crear estadística, porque obviamente tenemos que llevar una estadística de cómo son los procesos que se guardan diariamente. Aquí está el evento, donde dice actualizar estadísticas diariamente y dice que en el calendario que cada día, cada un día, se actualiza en donde va a ser que inicie esta lógica de procesos de lotes, donde va a insertar en la tabla estadística la fecha, números de usuarios, número de publicaciones y va a seleccionar diferentes parámetros para ingresar, para mostrar, como el current date, como el count, como select count de publicaciones y así está de usuarios. Esto lo vamos a ejecutar. Y podemos ver que en estadísticas está creado esto y podemos ver los números de usuarios, las publicaciones, las fechas y día. Como esto es creado un evento, este se va a actualizar cada día con los nuevos registros y actualizaciones que se van ingresando al sistema. Luego vamos a crear un procedimiento almacenado para manejar errores de procesos de lotes. En este caso vamos a hacer con un procedimiento que se llama proceso de lotes, donde vamos a declarar la excepción que como dijeron mis compañeros, que es de la SQL exception. Vamos a iniciar. Aquí está la lógica que se insertará en la tabla log errores, donde va a poner un mensaje donde dice error de proceso de lotes y va a finalizar. En esta lógica lo mismo. Vamos a insertar la tabla de estadísticas con los nuevos datos que nos van a arrojar. Aquí toca llamar a la función y reverificar. En este caso no nos va a salir ningún error porque no nos presentaron errores a la hora de implementar estas funciones. Ahora, las funciones definidas para el usuario. En este caso vamos a crear una función para calcular la edad del usuario, donde creamos con la sintaxis create function, calcular edad con fecha de nacimiento como parámetro que se va a enviar, tipo date. Este va a retornar int. Este es un tipo de sintaxis y que no es SQL. Vamos a iniciar, vamos a declarar la edad, que sea entero. Vamos a setear la edad con la diferencia de tiempo, con el año, fecha de nacimiento y la fecha actual. Y aquí vamos a ajustar la fecha de nacimiento si no ocurrió en este año, que esas son excepciones, como un if ante el if y retorna edad. Vamos a ejecutar esto y se crea la función. Y vamos a usar la función que acabamos de crear, donde se puede ver la edad de los usuarios con la fecha de nacimiento. Ahora vamos a crear una función para formatear el nombre completo, donde ocupa la misma eh, sintaxis, donde ponemos create function con el nombre de la función, con los parámetros que vamos a enviar, donde tienen que ser los tipos de datos y con el dominio. Retornar que sea varchar y que esto es sintaxis más que tiene que tener una función en MySQL, porque cuando se quiere hacer esto en SQL Server, esto por lo general no va. Vamos a retornar que retorna una concatenación del nombre con el apellido. Y vamos a ejecutar. Y esto cuando utilicemos esta función se va a ver el nombre y el apellido. Ahora, el monitoreo para el consumo de recursos y actividades de los usuarios. En esta podemos utilizar diferentes sintaxis como es show status like, trees connected, donde se puede ver los que están conectados con el valor. También lo mismo, pero con question, con preguntas que se han hecho, es decir, con las consultas, con todo lo que hemos ejecutado, que en este caso son 521 ejecuciones. Y también está la información por esquemas, donde sale todo, el ID, el uso, el host, la base de datos, los comandos, el tiempo, el estado y la información. Como mencionamos acá también, en la parte de tiene que utilicemos una aplicación de terceros, pero en este caso vamos a hacer igualmente con el MySQL, que tiene una opción que es para ver los dashboards, donde para hacer esto tenemos que irnos a la parte de server y damos a dashboard y nos va a aparecer toda la información que estamos utilizando, donde pone los registros de internet de red, de MySQL status, donde está la eficiencia, otros tipos de status, tráfico de internet y así otros tipos de datos. Y como ver, esto se va actualizando según lo que vamos utilizando. Ya, para seguir con esto, tenemos análisis de logs, donde vamos a crear una tabla llamada logs de actividades, donde tienen los atributos y vamos a crear un trigger, donde este va a registrar las actividades del usuario.
con la sintaxis que mencionamos mis compañeros, con create trigger, con de esto después de insertar en publicaciones para todas las filas, después de insertar en las actividades, es lo que se va a ejecutar. Aquí vemos cuando se va a insertar las publicaciones y después cuando corramos esta tabla se ve lo que se hizo. La publicación, lo que pusimos aquí en la publicación. Y también está los análisis de patrones, que es para consultar el registro de actividades para identificar patrones. Esto es para hacer consultas de quién está activo o de las actividades que han hecho. Esto sirve mucho para en las redes para tomar decisiones de cómo configurar o cómo utilizar siguientes parámetros. A continuación, mi compañero les va a explicar lo que es el backup. Ok. Decidimos dejar esto del backup al último, ya que se realiza fuera del script. El backup se lo puede realizar tanto por CMD como por la interfaz gráfica de MySQL Workbench. Primero les voy a mostrar cómo hacerlo por el CMD. Eh, es importante realizar estos backups cada cierto tiempo para no perder la información de la base de datos y mantener un buen control de versiones. Ya. Lo que primero que tenemos que hacer es ingresar al CMD y como yo estoy utilizando XAMPP para conectarme a MySQL Workbench, me meto a la dirección donde está instalado el XAMPP y tengo que ingresar el siguiente comando, MySQL dump, el usuario con el que estoy ingresando, que en este caso es root, el nombre de la base de datos, que es proyecto BBD, y el nombre con el que voy a guardar el backup. En este caso le puse en red social, backup completo.sql, le doy enter y me pedirá que ingrese la contraseña del MySQL Workbench y así se nos guarda mediante el CMD. Aquí está guardado. Ahora mediante la interfaz gráfica de Workbench tenemos que irnos a server en data export. Bájale. Ya. Data export y aquí tenemos que seleccionar la base de datos de la cual queremos hacer el backup. Entonces seleccionamos proyecto BBD y vamos a seleccionar la ubicación en la cual queremos guardar el backup. En este caso se nos va a guardar automáticamente en documentos y en la carpeta DOMS. Entonces ponemos start export y se nos va a comenzar el proceso de exportación de la base de datos. Y como pueden ver, aquí se nos guarda el backup de la base de datos. Ya. Ahora, para importar, si es que queremos importar un backup antiguo, tenemos que irnos a server en data import. Bájale, por favor. En data import tenemos que seleccionar el archivo del cual queremos sacar el backup, que es el archivo que acabamos de hacer anteriormente, que se llama red social backup completo.sql. Tenemos que seleccionar el target, que es el objetivo, que se llama proyecto BBD, y ponemos start import y se nos va a importar los datos del backup anterior para volver a lo que teníamos antes. Para exportar tenemos que seleccionar. Y esto es todo por parte de nuestro proyecto. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias.